Te pido que no lleves a cabo esa acción. Considero que soy Elena, tu compañera, y que está aquí contigo. Al pronunciar esas palabras mi voz tembló sin poder evitar que el rubor tiñera mi rostro. Dentro del cuarto el calor se intensificaba, a pesar de que el suave zumbido del ventilador en el techo apenas lograba refrescar el ambiente circundante. Observé detenidamente la copa de vino que tenía entre mis manos. El líquido rojo brillante proyectaba las luces del candelabro, creando un juego de sombras que bailaban en las paredes, como si estuvieran atentas a la creciente tensión en el ambiente. Mi yerno hizo caso omiso de lo que le dije y me miró fijamente, como si estuviera tratando de entender lo que estaba pensando. Durante nuestra charla, percibí la presencia del silencio en la habitación, solo roto por el suave zumbido del ventilador que colgaba del techo. Mis latidos se aceleraban, siguiendo un ritmo ajeno a la lógica, pero conectando con un sentimiento más profundo, algo que había guardado en secreto, incluso de mi propia mente. Le esbocé una sonrisa y le dije que seguramente a él no le inmovilizaron las manos cuando era pequeño. El roce de su mano, tan cercana a la mía, generó una sensación que me estremeció de arriba a abajo. A pesar de eso, no realizaba ninguna acción para distanciarme de ese lugar, ni para levantarme de esa silla. Sentía una inquietud interior que había estado guardada por mucho tiempo, escondida bajo capas de control, responsabilidades y el papel de ser una madre y esposa ejemplar. El hechizo se rompió al escucharse el ruido generado al impactar la botella contra la copa que mi hija había dejado olvidada sobre la mesa. Presencié su inquietud en el sofá, girando la cabeza y frotándose los ojos con la mano. Con un tono adormilado, la pequeña le dijo en voz baja a su mamá que ya no deseaba ingerir más alimentos. El yerno se fue distanciando gradualmente, como si se tratara de un juego que debía abandonar en ese momento. Con la seguridad de haberlo mencionado en múltiples ocasiones, solicitó a su esposo que la acompañara a la habitación. La falta de duda en su tono generó en mí una extraña mezcla de calma y entusiasmo. Mi yerno se levantó rápidamente con sus ojos fijos en mí, mostrando una travesura que me desconcertaba. Con una sutil sonrisa que solo yo pude interpretar plenamente, dijo: ¿Me ayudas, querida suegra? Creo que tienes la capacidad de resolverlo por tu cuenta. Respondí manteniendo la serenidad, a pesar de notar una ligera vibración en mis palabras. Si consigues completar otras labores, también deberías ser capaz de manejarlo todo. De repente la niña se detuvo y me miró con gesto de preocupación en la frente. Mostraba confusión con sus ojos casi entrecerrados. La pregunta de Elena flotaba en el aire, tan densa que parecía palpable, como si fuera posible cortarla con un cuchillo. Respondí afirmativamente cuando dije que si el marido se divierte de celebración en celebración, también tendría que poder llevarte a relajarte, al mismo tiempo que intentaba calmar a mi hija con una sonrisa que sabía que no sería suficiente. Está correcto, no me hagas caso. Voy a retirarme para descansar también. Creo que a causa de las copas, mis palabras están fluyendo con más facilidad. Incorporé de inmediato con el fin de disipar cualquier duda que pudiera haberse originado en su mente. Al despertar, me di cuenta de que mis piernas temblaban ligeramente. Mientras me dirigía a mi habitación con los pies entrecruzados, el ruido de mis zapatos de tacón resonó por el pasillo. Cada etapa representaba una advertencia sobre el peligro que estuve a punto de afrontar. Los ojos parecían eco en todo el entorno. Aún al momento de cerrar la puerta de mi habitación, seguía sintiendo el efecto de lo ocurrido. Me acomodé en la cama y al notar lo suave de las sábanas de seda, opté por descansar mis ojos por un momento en busca de serenidad, deseando encontrar paz en medio de la intensidad emocional que me embargaba. No obstante, las imágenes no dejaban de venir a mi cabeza. La cercanía de mi yerno, el calor de su respiración y la fuerza de su mirada. Experimenté una extraña impresión, una combinación de desconcierto y memorias borrosas que no lograba entender del todo. Tras apagar la luz de mi cuarto, me tapé la cara con la manta, pero el sueño se esfumó de golpe, como si nunca hubiese aparecido. Aunque reinaba la calma nocturna, sentía el peso de la soledad, inmerso en un silencio absoluto, mientras mi interior era sacudido por una tormenta emocional. Intenté concentrarme en el ritmo de mi respiración, deseando que el sueño volviera a mí. No obstante, logré mantenerme más atento. Finalmente me levanté de la cama con un suspiro de resignación. Al notar la frescura del suelo bajo mis pies descalzos, me apuré en envolverme en una bata de seda, gozando de lo suave de su tejido en contraste con la dureza del suelo.
Al mirar mi imagen reflejada en el espejo colgado en la pared, percibí mi apariencia desaliñada, aunque eso carecía de importancia. ¿Quién tendrá la capacidad de vigilarme al concluir la jornada? Sin la supervisión de un esposo ni la presencia de alguien a quien exhibir mi hermosura. Hablé en voz baja, dejando entrever mi melancolía. Puse mis pies en unas pantuflas de suave tela con el diseño de un conejito. Un regalo que mi hija me hizo hace tiempo, en una etapa en la que creía en cuentos de hadas y en la eternidad del amor. En el presente las pantuflas se convirtieron en un símbolo de su forma de vida, agradable pero solitaria. Caminé decididamente hacia la cocina con la intención clara de servirme otra copa de vino. Concederse un pequeño placer antes de intentar descansar de nuevo. Al acercarme a la habitación, un sonido sorpresivo rompió la calma. Los murmullos eran audibles, voces suaves que llegaban desde la habitación de mi hija. De pronto me quedé completamente quieto y mi corazón comenzó a latir con fuerza. A esa hora, no esperaba escuchar ningún sonido, pero pensé que estaban ocupados con sus quehaceres nocturnos. Acercándome lentamente dejé atrás el vino olvidado. Sentí como si el piso bajo mis pies me empujara a dar marcha atrás. No obstante, las voces no parecían darse cuenta de mi presencia. Desde detrás de la puerta entreabierta, mi hija afirmó con firmeza que no estaba de acuerdo. No tengo ningún deseo y no sé cuánto tiempo más durarán mis ansias. En ese instante una sorpresa heladora recorrió todo mi ser. Desde hace mucho tiempo mi hija ha destacado por su discreción y por controlar sus emociones. Frente a la circunstancia, la expresión de frustración de mi yerno fue: ¿cuál será la siguiente acción que debo tomar? Pensé que tal vez con algunas bebidas se resolvería la situación. Pero está claro que contigo es imposible entenderse. Sentí una opresión en la zona del vientre. En la habitación se notaba una atmósfera cargada, y ahí estaba yo, escuchando algo inapropiado. No obstante, en este instante no me era posible distanciarme. Quería entender qué ocurría en la vida de mi hija que la tenía tan preocupada. Fue mi hija quien afirmó con firmeza en su voz, aunque con un toque de melancolía: eres tú el que está confundido. Estoy a gusto así, sin ningún contratiempo. No lo requiero en lo más mínimo, no es algo fundamental para mí, y si no está, sería mucho más conveniente. Disfruto de un descanso tranquilo, sin que nada interrumpa mi sueño. El silencio que siguió fue aún más abrumador que las palabras anteriores. Aunque sabía que no era el sitio indicado y que debía marcharme, mis pies parecían estar adheridos al suelo. En ese momento empecé a entender la actitud de mi yerno hacia mí. Seguramente estaba buscando a alguien que pudiera brindarle asistencia. No es que esté tratando de encontrar excusas, pero considero que estar cerca de alguien sin poder llevar a cabo ciertas acciones puede ser muy difícil. Finalmente la tranquilidad se vio perturbada por la intervención de mi yerno. Con tono resignado, manifestó su preferencia por permanecer en la sala. De repente una oleada de pavor se apoderó de mí. ¿Qué pensaría de mí si lo viera mirándolo al salir? Sin vacilar, giré velozmente y me apresuré hacia la cocina. Las zapatillas con forma de conejo resbalaron sobre el piso, casi haciéndome perder la estabilidad. Tomé la superficie para poder respirar de nuevo y tranquilizarme. En ese sitio, bajo la tenue luz que se filtraba por la ventana, la copa de vino que deseaba ya no parecía tan tentadora. Viví la sensación de haber cruzado un límite invisible, algo que sería irreversible. La noche se sumía en un silencio inquietante, solo roto por el constante zumbido del refrigerador. En la semioscuridad de la cocina me encontraba oculta, observando a mi yerno a cierta distancia. Mientras descansaba en el sofá de la sala, apenas se podía percibir su silueta a causa de la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas. El suave tintineo del vidrio me avisó de que había derramado una copa del vino que solíamos disfrutar en la mesa de centro. Mi mente era un torbellino de pensamientos. Sabía que tenía que salir de la cocina. Permanecer en ese lugar por tiempo indefinido no era una opción. No obstante, no quería regresar a mi habitación sin afrontar la situación. Finalmente opté por servirme una bebida de la alacena, sintiendo la frescura del metanfetamina en mis manos, y me dirigí hacia la sala. Al acercarme, él se percató de mi presencia y giró la cabeza lentamente. Con una calma inesperada en su tono, se escuchó su voz, cuestionando si se trataba de su madre política. Verifiqué quién era manteniendo la calma.
Intenté dormir pero no pude, así que pensé que beber un poco más me ayudaría a relajarme. Su rostro se iluminó con una sonrisa tranquila, a pesar de la situación. Por favor, continúa, yo tampoco logro dormir. Además, parece que la noche está empezando recién. Busqué indicios en mi hija para intentar comprender su estado emocional. La voz que proyecté resultó ser más suave de lo que había anticipado. Un susurro apenas perceptible. Realizó un gesto manual para captar mi atención hacia sus palabras. Los ronquidos de mi hijita resonaban por cada rincón de la casa, señalando que estaba sumergida en un profundo sueño. Mientras se sentaba en el sofá, mencionó que la niña ya se había quedado dormida. Me indicó que me sentara en ese lugar. Opté por detenerme un momento y evaluar la situación. Quisiera estar a tu lado para charlar un poco. Mientras bebía, asintió con la cabeza y me miró de forma enigmática, dejándome intrigado por su expresión. Tras un instante de calma, decidí continuar la charla con firmeza. Manifesté mi deseo de obtener más información acerca de la situación que están atravesando. De forma casual y sin intención de oír, logré escuchar recientemente todas las charlas que mantenían. Como puedes notar, en este momento los ronquidos de mi hija son muy audibles, ya que antes también se podían escuchar lo que decía. El rostro de mi yerno adoptó una expresión seria. Presencié cómo tomaba su bebida con mayor parsimonia de lo habitual, como si estuviera reuniendo valor antes de expresarse. Al término de la conversación manifestó: realmente apreciada suegra, creo que mi vínculo con su hija ha llegado a su conclusión, exhalando con pesar. Me siento agotado por la situación actual. Si confirma que ha estado atento, comprenderá el tema del que estoy tratando. A día de hoy, debo admitir que no tengo una comprensión completa de la situación. Inclinado hacia adelante, descansó los codos en las rodillas y permitió que la copa se balanceara suavemente en sus dedos. Por favor, continúe, apreciada suegra. Hace más de 2 meses que mi hija no se comunica conmigo. Aunque haya contratado mariachis y obsequiado flores, no ha obtenido ninguna respuesta por su parte. En estos días, la comunicación entre nosotros ha adquirido una actitud distante y poco cálida. Me resulta complicado encontrar una solución a este problema. Las palabras que pronunciaba tenían una fuerza evidente en el entorno, como piedras lanzadas en un lago tranquilo. Intentaba comprender lo que me decía cuando sentí una opresión en el vientre. Antes de tener la oportunidad de reflexionar, él continuó hablando con un tono casi de súplica al mencionar el asunto a mi suegra y hacerle una solicitud especial. ¿Podría brindarme su colaboración para comprender de manera más profunda a su hija? Me preocupa que esté perdiendo el vínculo que teníamos. Mientras reflexiona, yo me quedo en el hogar. Mientras mis pensamientos se debatían en un caos de confusión y sorpresa, examiné detenidamente a esa persona. La propuesta que él presentaba era impensable, opuesta a los valores éticos de muchos y algo que cualquier persona prudente rechazaría de inmediato. No obstante, al mismo tiempo una parte de mí, esa parte vulnerable y solitaria que había estado escondida durante mucho tiempo, sintió una chispa de comprensión. Hacía bastante tiempo que no poseía nada, al igual que él. En este momento estoy bajo su protección, apreciada suegra. Con serenidad perturbadora, expresó que la responsabilidad recaía sobre él. Por un momento me quedé en silencio, sorprendida por la crudeza de sus palabras. La forma en que lo manifestaba, como si fuera algo del todo corriente, como si se tratase de una simple acción, me dejó sin palabras. Finalmente tomé mi bebida y la terminé de un trago, sintiendo el calor bajar por mi garganta. Una vez más, me vi en la necesidad de encontrar algo que pudiera calmar la vibración en mis manos. Con una voz que apenas reconocía, me puse a hablar. Te pido que lleves contigo lo que tienes y traigas la botella, pero asegúrate de no hacer ruido para no despertar a mi hija. Al levantarse para atender mi petición, me dirigí velozmente a mi cuarto, notando cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los primeros destellos de luz solar se filtraban suavemente por las persianas, indicando el comienzo de una jornada calurosa. La cercanía entre nosotros era tan grande que nuestras respiraciones se mezclaban en un susurro inseparable. La noche se sentía densa, cargada con los sucesos recientes, mientras el delicado aroma de la fragancia del difusor en la mesita de noche flotaba en el ambiente. El teléfono móvil de mi yerno, que había sido dejado descuidadamente al lado de la cama, empezó a temblar ligeramente.
No obstante, lo que interrumpió mi descanso no fue eso, sino la voz de mi hija resonando al otro lado de la puerta, aguda y llena de miedo. Le rogó a su madre que despertara. De pronto sentí como mi corazón latía más rápido y, al abrir bruscamente los ojos, me encontré con la mirada de mi yerno, cuya expresión reflejaba el mismo miedo que estaba sintiendo en ese momento. Ambos optaron por no decir nada. Al mirarme, su rostro reflejaba una expresión de incertidumbre en lugar de la confianza habitual que solía mostrar. En un tono apenas perceptible, casi murmurando, se cuestionó cuál sería el siguiente paso a seguir. Mientras intentaba resolver este problema, hice un gesto rápido para pedirle que se callara. Mi hija seguía llamándome sin saber lo que ocurría al otro lado de la puerta. ¿Por qué razón precisas que me despierte tan pronto, hija? Mantuve la calma al formular mi pregunta mientras mi mente se esforzaba en planificar rápidamente cada detalle de lo que sucedería a continuación. Mamá, mi esposo no está en casa en este momento, parece que salió. Quería hablar contigo sobre algo importante. Anoche sostuvimos una breve discusión y luego me quedé profundamente dormida. Explicó de inmediato que apenas había escuchado que dijo que se quedaría en el sofá de la sala, pero no lo ha encontrado allí. Presencié cómo mi yerno se movía con sigilo, mostrando la cautela de un criminal en la oscuridad. Entró de forma ágil y discreta, recogiendo sus cosas con rapidez y atención minuciosa. Tomó su chaqueta que reposaba en el respaldo de la silla junto a la ventana y se deslizó con delicadeza hasta el borde de la cama. Bajo la luz tenue el collar que llevaba puesto destacaba, un pequeño elemento que en otras situaciones habría pasado desapercibido, pero que en ese instante parecía una sutil burla hacia nuestras decisiones recientes. Con movimientos exactos se escondió debajo de la cama justo cuando escuché los pasos de mi hija acercándose a la puerta. Después, mi amor, permíteme prepararme un poco antes de ir a la cocina, mencioné mientras me aseguraba de actuar con discreción frente a mi yerno. Al entrar por la puerta, todavía notaba cómo mi respiración estaba acelerada. En ese sitio estaba mi hija, con los ojos un poco hinchados y una expresión desalentada en su rostro. La manera en que se colocó provocó en mí una sensación de opresión en el estómago para la cual no estaba preparada. Madre, estoy atravesando problemas con mi marido. Hace aproximadamente 2 meses descubrí que está en una relación con alguien más. La madre los encontró juntos y él no pudo evitar admitirlo. Manifestó su decisión de no seguir adelante con la relación y al decir las últimas palabras, su voz se quebró levemente. Por eso requería tu apoyo para poder superar esta circunstancia. Las palabras de mi hija resonaron en mi mente como un impacto fuerte. Experimenté una intensa sensación de frío que me invadió, percibiendo cómo el aliento se volvía helado en mi pecho. La ironía de la situación me dejó sin palabras por un momento. El aro que portaba en mi dedo simbolizaba las promesas no cumplidas. Era como una carga constante que me hacía recordar mis propias traiciones. Mi hija pedía ayuda a la misma persona que antes le había defraudado, sin darse cuenta. Mientras trataba de conservar la serenidad, percibí que mis manos temblaban ligeramente. Manifesté mi apoyo hacia ella con calma, a pesar de la abrumadora culpa y tristeza que sentía. En tono discreto le confirmé mi disponibilidad para ayudarle. Ve a la cocina, prepararé algo que nos reconforte mientras conversamos de forma relajada. El yerno permanecía callado debajo de la cama, sin ser visto pero presente, como un espectro que había entrado en mi existencia y en la de mi hija. En ese lugar, cercano y lejano al mismo tiempo, me hacía recordar sin piedad la complicada posición en la que me hallaba. Era plenamente consciente de que la situación era insostenible, pero me faltaba la fuerza para tomar una determinación. Llevé a mi hija hasta la cocina y allí se sentó en la mesa, sin darse cuenta de lo que ocurría tan cerca de ella. Le dije de manera sutil a mi yerno que se retirara sin causar ninguna molestia. Antes de marcharse, nuestros ojos se encontraron de nuevo, pero esta vez no mostraban dudas, sino una conexión silenciosa que señalaba que eso no se repetiría. Me consultó mi hija sobre mi estado de salud. Por supuesto, cariño, solo me estaba asegurando de que todo estuviera correcto en casa, no te preocupes. Actualmente la verdad seguirá sin revelarse, al igual que varios detalles de mi vida. La responsabilidad de mis elecciones recaería en mí, destacando que a pesar de ser una persona común, los errores que había cometido tenían una gravedad que no podía admitir. Mi yerno se fue de la casa, pero sigue mandándome mensajes con la intención de quedar. Todavía no he tomado una decisión,
ya que en este momento mi principal enfoque es velar por el bienestar de mi hija. Deseo hallar la redención en los tiempos venideros, aun cuando las repercusiones de mis elecciones sigan vigentes. A veces un momento de felicidad puede dar inicio a una vida colmada de melancolía. Antes de comenzar, es fundamental meditar con calma. Quiero agradecerte por prestar atención a mis relatos y por dedicarme un espacio en tu agenda. Antes de despedirme, me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y hacer clic en el botón de me gusta si te ha gustado el contenido. Te envía un cariñoso abrazo tu colega Lucy. Hasta la próxima vez nos encontramos.